Hace 2 sábados tuvimos un sábado especial porque lo dedicamos a orar, a pedir el poder de Dios, y especialmente pedimos por alguien muy querido, por Isie, para que Dios intervenga en su vida. Y bueno, en ese momento ella nos elevó con una canción en medio de la carga y Dios se manifestó, y ahora ella también nos manda un testimonio y quiere compartirlo con Forest City. Vamos a escuchar. Hola querida familia de Forest City, quería darles un agradecimiento grande. Ya son 4 días después de mi cirugía, estoy todavía en camita descansando y no quería dejar pasar más días para poder agradecer todo el cariño y todas las oraciones que ustedes han hecho por mí. Gracias al Señor, la cirugía salió muy bien. El doctor me dio un escenario, el peor escenario que podía suceder, que era simplemente cortar mucho más de lo que se esperaba, pero gracias al Señor no fue necesario. Hicieron una biopsia durante la cirugía y salió negativa, donde ellos ya hasta ahí ya llegaron y no tuvieron que continuar. Así que gracias al Señor, estoy muy bendecida. Todavía bajo muchos fármacos y medicinas que necesito tomar por algún tiempo, pero sé que el Señor ha sido mi fuerza y mi sostén en todo este proceso. Quería también contarles que durante la cirugía, antes de que me durmieran, me pusieran en la vía para poder dormirme, les dije a todos ahí, a todo el personal médico, a todos prácticamente les grité, les alcé la voz, les dije que había un ejército de personas que estaban orando por cada uno de ellos. Así que, Pastor Joel, les di su mensaje, que cada uno de ellos supiera de que en ese momento estaba el Señor obrando. Y creo que así fue. Así que muchas gracias, les agradezco por el cariño y las oraciones una vez más. Y de aquí para arriba, para mi recuperación. Que el Señor los bendiga mucho y nos veremos muy pronto. Qué lindo. Realmente estamos muy agradecidos a Dios, y qué lindo va a ser cuando nuevamente podamos ver a Isie cantando aquí nuevamente con todos nosotros. También quería decirles que Eliud, tengo entendido que salió bien de la operación, que oramos también la semana pasada, así que también contentos por esto. Quiero agradecer también a Dios, como les decía al principio, la misión está creciendo, y todos los sábados también tenemos, no solamente ahora como está Jesús y Ángelo, que están haciendo un viaje misionero en Cuba, visitando a la gente de Forest City, sino también tenemos gente que viene también de otros lados. Y hoy está con nosotros Vanessa, aquí de Argentina, que ha llegado también de vacaciones, pero dijo, tengo que estar en Forest City, y bueno, está acá con nosotros. Según ella, la acabo de conocer, me dice que todos los sábados se conecta con nosotros y está junto con una amiga que siempre están en contacto, así que se consideran también miembros de Forest City. Gracias por venir, Vanessa. También hay 3 amigos aquí que los he conocido hace un tiempo también de una manera muy milagrosa, que están hoy aquí con nosotros. Ellos están viviendo en Miami. Son amigos muy queridos que han venido también a visitarnos, así que gracias por venir desde Miami y estar con nosotros. Y a todas las personas que vienen de diferentes lugares que quizás no tuve
tiempo o momentos para saludar. Quiero que se sientan realmente como en su casa, en su iglesia, y ojalá que hoy todos podamos recibir palabra del Señor. Vamos a orar. Querido Señor que estás en el cielo, gracias porque podemos venir aquí, estudiar tu palabra, podemos hablar de tu nombre. Y Señor, como decía el último canto, te pido que podamos entender de que tú quieres que todas las naciones te alaben, que todo el mundo te reconozca, no porque eres un Dios orgulloso, sino porque tú nos amas y nos has creado para vivir contigo por la eternidad. Danos tu amor, danos tu visión. Y te pido hoy, Señor, que al abrir tu palabra, tú me puedas usar a mí, pero que tu Santo Espíritu aplique la necesidad de cada uno el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de hoy es No por obras, por gracia. Y estamos haciendo una serie que se titula Los hijos de Abraham. Y estábamos estudiando la vida de Jacob. Y vamos a leer en Romanos 9, 11 al 13, lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice así: antes del nacimiento de los niños, Dios le anunció a Rebeca: el hijo mayor va a ser siervo del menor. Lo dijo así para demostrar que ese era su plan. Dios eligió a ese niño para demostrar que Él elige a quien quiere, y su elección no dependió de lo que los niños hubieran hecho. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a esto? ¿Que Dios es injusto? Claro que no. Dios dijo a Moisés: tendré compasión y piedad de quien yo quiera. Así que Dios decide de quién va a tener compasión. Su decisión no depende de lo que la gente quiera o se afane por hacer. Dios decide de quién va a tener compasión, y esa decisión no está basada en lo que nosotros hacemos o en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Él ha decidido. No es por obras, sino que es por gracia. ¿A quién elige Dios? Y nosotros el sábado pasado, cuando me tocó predicar, vimos que Dios elige siempre al más débil, al que tiene menos probabilidades de triunfar, aquel que tiene más desventajas. ¿Y por qué Dios elige al más débil? Porque si elige al más débil, todos podemos estar incluidos en su elección. Y por eso Dios, cuando busca, va al fondo, no agarra a los que están arriba, sino que agarra al fondo, y cuando agarra a los del fondo puede agarrar a todos. No depende de lo que nosotros hacemos, sino de que depende de lo que Él decide. Y por eso en el reino de Dios no puede haber competencia, porque cuando tú ves que alguien se destaca en el reino de Dios, es porque es el más débil. No pasa así en los reinos de este mundo. En este reino de este mundo, el que más se destaca es el que tiene más talentos, el que brilla más. Entonces por eso todos competimos los unos con los otros para poder ver quién sobresale más. No, en el reino de Dios, si alguien sobresale, no sobresale por sus talentos, sino que sobresale simplemente por la elección de Dios. Y si es por la elección de Dios, es porque Dios lo vio como el más débil o la más débil. No nos gusta eso. Porque a nosotros nos gusta que nos elijan por algo que nosotros tenemos, por algo que nos sentimos orgullosos. Bueno, no es así en el reino de Dios. Y si no te gusta, no sé, decide lo que vas a hacer. No te digo que te vayas. Pero entonces quédate para entender. Porque va a ser diferente si estamos en el reino de Dios.
Y por eso vamos a ver cómo Dios forma a su iglesia. Y vamos a ver que Jacob, ¿se acuerdan? Habíamos dejado a Jacob camino a Harán en el momento más oscuro de su vida. Dios se manifiesta a él y se manifiesta mostrándole una escalera, no una escalera por la cual él tenía que subir, sino una escalera por la cual las bendiciones del cielo bajaban hacia él. Y cuando Jacob estaba en el momento más oscuro de su vida, cuando estaba en el lugar que no tenía nombre, cuando estaba allí por causa de sus errores, Dios le dice: yo no te he dejado, mis promesas siguen todavía en pie y yo voy a hacer contigo todo lo que he prometido. No te dejaré hasta que eso se cumpla. Y nosotros vimos que eso es lo que Dios nos promete a nosotros. No importa cuánto te hayas equivocado, no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuánto te hayas apartado del plan original que Dios tenía para ti, que al final el plan original que Dios tiene para ti es el que vio, de acuerdo, en el cual están incluidos todos tus errores. Dios no se sorprende por tus errores. Y por eso Él sigue siendo fiel y Él no te dejará hasta que todas las cosas que prometió con respecto a ti se cumplan. Y nosotros vimos que el llamado de Dios es irrevocable. Nunca se cae el llamado de Dios. Yo puedo dejar de creer en el llamado de Dios, me puedo apartar del llamado de Dios, pero si yo decido hacer un alto y dejar lugar nuevamente que Dios entre en mi vida, el llamado de Dios continúa. Porque Dios es fiel, nosotros somos infieles. Él no cambia, nosotros somos los que cambiamos. Y entonces ahora Jacob se levanta con ánimo y entonces va camino a Harán a buscar a su familia, porque allí estaba la familia de su mamá. Y cuando llega a Harán, se encuentra con unos pastores. Y cuando se encuentra con los pastores, les pregunta acerca de Labán, que era su tío, les pregunta por Labán. Y los pastores dicen: sí, Labán vive acá, y justamente está viniendo la hija de Labán, que es pastora. De paso, ya había pastoras en esa época, no sé por qué hay tanta discusión en estos momentos, cuando hay una evidencia de que había pastoras en esa época. Entonces venía Raquel, por supuesto era pastora de ovejas, venía Raquel con las ovejas. Y cuando la ve Jacob, parece que Raquel era muy linda. Y parece ahí un flechazo, un amor a primera vista. Y entonces Jacob va y le pregunta, le dice: ¿tú eres la hija de Labán? Y Rebeca le dice: sí, yo soy la hija de Labán. Y dice: yo soy tu primo. Y Rebeca también se sorprende. Jacob le da un beso. Y entonces Rebeca sale corriendo a buscar a Labán, a su tío, al padre de ella, para decirle que Jacob estaba con ellos. Y entonces en ese contexto nos encontramos con Labán. Dios toma, y esto quiero resaltar, que Dios toma a Jacob donde está y por medio de un proceso lo lleva a su propósito. No quiere decir que porque Jacob en un momento se entregó a Dios o reconoció a Dios en su vida, mágicamente su corazón cambió y él ya era un ángel. No, ahora Dios, como Jacob le dio lugar en su vida, Dios comienza a trabajar en la vida de Jacob y lo toma del lugar donde está por medio de un proceso y lo lleva al lugar donde Dios lo quiere llevar. Y lo mismo pasa en tu vida. No quiere decir que porque hoy tú vienes a la iglesia un día y te entregas a Cristo, entonces tu vida va a cambiar. Cambia la actitud de tu vida, cambia la visión de tu vida, pero ahora Dios comienza a trabajar contigo porque tú también tienes que desarrollar cosas en tu carácter para ir experimentando lo que es la verdadera vida, para ir descubriendo la plenitud de vida, para ir aprendiendo a vivir. Porque nosotros no somos autómatas. Fuimos creados a la imagen de Dios y vivimos la vida que Dios nos da. Y esa vida la debemos vivir con inteligencia. Y como Dios hace las cosas por medio de procesos, ahora toma a Jacob y a través de Jacob comienza a formar a su iglesia. Y entonces Jacob va a la casa de Labán y ahora Labán, que era un negociante, tan negociante como Jacob, esta era una familia de negociantes, comienza a tener una relación con Jacob, que Jacob estaba muy contento, porque generalmente los negociantes, cuando se encuentran con otro negociante, se ponen muy contentos hasta que hacen un negocio juntos. Porque los ventajistas siempre quieren sacar ventaja del otro.
Y bueno, Jacob se encontró con la horma de su zapato, Labán. Y allí entonces encontramos en este contexto esto que sucede. Dice, Jacob había estado ya un mes con Labán, cuando éste le dijo, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Qué bueno, Labán. Así se presentan los negociantes generalmente. Parecía que tenía consideración por Jacob. Por supuesto, había visto las cualidades de Jacob. Y entonces, dice, Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos bonitos, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. En Argentina diríamos, Lea era piola y Raquel era linda. Las dos posiblemente eran lindas, pero Raquel llamó la atención, Rebeca, yo estaba hablando de Rebeca, recién me equivoqué, perdón, y Raquel llamó la atención de Jacob. Como Jacob se había enamorado de Raquel, dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño, quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Qué hermosos esos 7 años. Evidentemente ahora Jacob era un ratón que no tenía nada de dinero, y cuando vio que Raquel era tan linda y Labán ya lo había olido un poco, Jacob sabía que por 1 año no iba a aceptar Labán la cosa. Entonces le dice 7 años, posiblemente por 3, pero Jacob dice 7 años, y en esos 7 años trabaja por Raquel y le parece que esos 7 años fueron pocos, porque él estaba enamorado, porque él amaba a Raquel. Hasta ahí todo parecía una aventura muy linda. Pero ustedes ya conocen la historia, nos vamos a anticipar. Yo quiero recordarles que Dios aquí está formando su iglesia. Y quiero recordarles que cuando Dios forma su iglesia, no es por obras, sino ¿por qué? Por gracia. Entonces, sigue diciendo, entonces Jacob dijo a Labán, ya he cumplido con el tiempo pactado. Dame mi esposa para que me acueste con ella. Un poquito fuerte, ¿no? Esta versión de la Biblia. Un poquito fría, digamos, ¿no? Lean otras versiones, quizás está un poquito mejor. Dice, Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, quien se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpá, Labán se la dio para que la atendiera. Tremendo lo que sucede acá. O sea, hacen la fiesta, pero para hacer la fiesta, Labán primero ¿con quién tuvo que hablar? Tuvo que hablar con Lea. Y decir, Lea, mira, este es el plan. Yo me doy cuenta que a vos también te gusta un poquito Jacob, ¿verdad? Y bueno, él trabaja muy bien realmente. Y como acá la costumbre es que la mayor se case primero, ¿qué te parece si en vez de ir a poner a tu hermana, te ponemos a vos? Labán sabía que Jacob estaba enamorada de su hijo, pero Labán, por hacer un negocio, no le interesaban sus hijas. Así es el espíritu de un ventajista, así es el espíritu de un negociante. Por ganar un negocio no le importa a su familia, no le importa nada, con tal de sacar una ventaja. Lea, que parecía que le llamaba la atención a Jacob, acordó participar del plan. Imagínense en esa noche, si Lea estaba ahí, y alguien puede decir, ¿y cómo no se dio cuenta Jacob que era tonto? Lo que pasa es que en esas culturas, la persona, cuando traían la novia a la fiesta, ella estaba velada, de cara, de todo. Y ella era como una sorpresa. Y entonces estaban en la fiesta y ella estaba velada, no se sabía quién era. O sea, se sabía que era Raquel. Se esperaba, que se sospechaba que era Raquel, pero si se la quería esconder a Raquel, se la podía esconder. Para eso, también Labán le tuvo que decir a Raquel, cuando Raquel se estaba preparando para la fiesta, Labán le dijo, Raquelita, no te prepares demasiado. Vos
ese día te quedás en casa, no participás en la fiesta y tu hermana va a ser. Imagínense cómo se habrá quedado Raquel en su casa. Y bueno, llegó la noche, terminó la fiesta, luna de miel para Jacob. Jacob, que hace algunos años se había disfrazado como Esaú para engañar a su papá. Ahora alguien se disfraza del objeto de su amor para engañarlo a él. Con la medida que mides, serás medido. ¿Era Dios? No. ¿Quién mide con la medida que medimos? Satanás. A Satanás ve la justicia diferente a como la ve Dios. Cuando Satanás hace justicia, le da a cada uno lo que merece. Cuando Dios hace justicia, le da a cada uno lo que no merece. ¿Entendiste? Cuando Satanás hace justicia, le da a cada uno lo que merece. Esa es la justicia del ser humano. Esa es la justicia de la ley que contiene al mal. Pero esa no es la justicia de Dios. La justicia que transforma. No la justicia que limita el mal, sino la justicia que transforma es una justicia que le da a cada uno lo que no merece. Y díganme algún pasaje de la Biblia donde Dios le da a alguien lo que merece. Alguien puede decir, no, pero... no, para. No confundas. Una cosa es darle a alguien lo que merece y otra cosa es darle a alguien lo que elige. Dios nos da lo que no merecemos, pero si elegimos algo que nosotros queremos, Dios nos da lo que elegimos. ¿Se entiende? ¿Cuál es la justicia que se maneja en la iglesia? Porque fíjense, Dios para salvarnos le dio a Jesús lo que no merecía, para darnos a nosotros lo que no merecíamos tampoco. Eso es justicia de Dios. En cambio, Satanás, cuando quiere hacer justicia, nos da lo que merecemos. ¿Y qué nos merecemos todos? La muerte. Y Satanás le encanta destruir. Y por eso cuando nosotros le aplicamos a Dios la justicia de Satanás, tenemos una confusión. Y pareciera que a los cristianos, entre comillas, nos encanta definir la justicia de Dios como si fuera la justicia de Satanás. Y eso habla de nuestra confusión, eso habla de la teología tergiversada que hemos desarrollado por años por el hecho de que no leemos la Biblia a la luz de Jesús. Sigamos, porque ese no era el tema en este momento. Sigue, a la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y reclamó a Labán: ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? ¿Qué habrá sentido Lea en esa discusión? Por adentro le habrá mirado a Raquel como diciendo, te gané. Pero por otro lado comenzó a vivir el rechazo lógico de Jacob. Labán contestó: la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta y por 7 años más de trabajo te daré la otra. Labán, un negociante ventajista tremendo. Si Jacob estaba aprendiendo a no ser ventajista, Dios lo puso delante de la persona que le iba a enseñar cómo no serlo. Jacob era un ventajista y necesitó juntarse con un ventajista para poder darse cuenta que el ventajismo no era bueno para su vida. Pero para eso lo tuvo que vivir al ventajismo. Tuvo que ser víctima de ese ventajismo.
Y ahora Jacob trabajó por 7 años más por Raquel, pero quiero decirles algo. Labán no fue tan malo de decir 7 años más y recién te la entrego. No, se la entregó al final de la semana. Y ahora tenía que estar Jacob con Lea y con Raquel. Y ahora yo quiero decirles algo. ¿Qué está formando Dios con esto? ¿Qué está formando? Está formando su pueblo, está formando su iglesia, porque no es por obras. ¿Es por qué? Es por gracia. Y cuando Dios elige a alguien, ¿a quién elige? Al más débil. Para que todos podamos sentirnos que estamos incluidos en esa elección. No. Esta historia, o sea, realmente va contrariamente a todo lo que a nosotros nos parece lógico que Dios tendría que hacer. Es más, es contrario a todo lo que haríamos nosotros si formáramos una iglesia. Es más, es contrario a cómo nosotros valoramos la iglesia en esta época como para decir, la imagen de Dios tiene que ser cuidada en la iglesia. Cuidado con la imagen de la iglesia. ¿Han escuchado eso? Y entonces en la iglesia aceptamos a las familias buenas, a las familias que no tienen ningún problema, a quien nunca se ha equivocado y decimos, la imagen de la iglesia está muy bien. Pero cuando alguien se equivoca en la iglesia decimos, la imagen de la iglesia hay que cuidarla y hay que matar al que se equivoca. No decimos matarlo. Pero si se enfermara de COVID y se moriría, qué bueno sería. Ese es el espíritu lejano al evangelio que se ha formado dentro de las denominaciones. Porque hemos hecho una cultura particular que no está basada en el evangelio, sino que está basada en nuestras propias presuposiciones. Bueno, ¿qué hizo Jacob? Acá, esto lo van a ver mucho. Así lo hizo Jacob. Y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Bilhá, y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. La amaba tanto a Raquel que no le interesó trabajar 7 años más para Labán, con tal de estar con Raquel. Pero ahora Lea parece que no esperaba que Raquel también estuviera en la ecuación. Y Lea, lo que no se había dado cuenta, y que, querida hermana que estás aquí en la iglesia, Lea, lo que no se había dado cuenta es que por obligación no se puede ganar ningún amor. La obligación mata al amor. La fuerza compulsiva mata al amor. Y comienzan a nacer hijos después de un tiempito. ¿Y qué pasa cuando nacen los hijos? Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Y yo puse en rojo eso, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos, porque nosotros vamos a ver que muchas veces el escritor bíblico y los mismos personajes de la Biblia meten a Dios en un montón de cosas que Dios no tiene nada que ver. Porque cuando vio Dios que Lea no era amada, le concedió hijos, está bien. Nosotros pareciera que viéramos que con eso entonces ahora Jacob la iba a amar. Pero la amó Jacob más a Lea porque le dio hijos. Y fíjense cómo sigue la historia. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén. Porque dijo, el Señor ha visitado mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Rubén quería decir, el Señor ha visitado mi aflicción. Le ponían los nombres muy literales, ¿no? en esa época. Entonces estaba Lea con su hijo en brazos y viene Raquel y le dice, ¿cómo le pusiste de nombre? Entonces la mira así para abajo y le dice, el Señor ha visitado mi aflicción. A vos no, a mí sí. Dios está conmigo, con vos no está, porque sos estéril. Versículo 33, Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, al que llamó Simeón, porque dijo, llegó a oídos del Señor que no soy amada y por eso me dio también este hijo. Fíjense, tuvo a Rubén y Lea pensaba que iba a ser amada. ¿Fue amada?
No, y tuvo otro hijo y dijo, ahora voy a ser amada. Y fue amada. A veces pensamos que los hijos van a hacer que alguien me ame o que los hijos van a solucionar un problema matrimonial. No. No. Tiene que haber un cambio en otras cosas, no en las circunstancias. Tiene que haber un cambio de mente. No puede haber simplemente cambios circunstanciales de que esto va a hacer que alguien me ame o no me ame. Que la persona cambie porque voy a tener un hijo. No, tiene que haber otra cosa. Tiene que estar Dios en medio. Tiene que haber una transformación. Si no hay transformación, todas son soluciones pasajeras. Son soluciones superficiales. Y por eso, cuando estás buscando soluciones para tu familia, no busques soluciones superficiales. El único que transforma es Dios. Y hasta que no haya una entrega real a Dios, no va a haber solución. No va a haber amor incluso. Versículo 34 dice, y luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz un tercer hijo al que llamó Leví, porque dijo, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. En cada hijo sentía un vacío y cada vez ese vacío se hacía más grande, no solucionaba nada. Tenía 3 hijos ya y todavía le seguía poniendo nombres para que ahora sí me amará mi esposo. En el 35 dice, Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un 4.º hijo al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto dejó de dar a luz. Parece que con Judá se quedó tranquila. Es como que con Judá aceptó la realidad. Me voy a centrar en Dios antes que estar esperando que Jacob me ame. No le duró mucho esa sensación de tranquilidad. Pero quiero hacer un alto acá en estos 4 hijos porque es interesante. Dijimos que Dios está formando ¿qué? Está formando su pueblo, está formando su iglesia. Y Dios forma su iglesia cuando la forma no es por obras, sino que es por gracia. Y fíjense, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Rubén, vemos más adelante la historia, se acostaría con una de sus madrastras. O sea, incestuoso. Simeón y Leví serían engañadores y genocidas, porque ellos después tendrían una hermana y esa hermana se va a visitar a un pueblo para divertirse un poco y resulta que el príncipe del pueblo se enamora de la hermana que se llamaba Dina y la viola. Pero resulta que cuando la viola se ve que Dina era tan diferente a las chicas del pueblo que se quedó enamorado de Dina, el príncipe. Entonces el padre del príncipe, que se ve que tenía su hijo mimado, cuando vio que su hijo estaba tan enamorado de Dina, fue al campamento de Jacob y le dijo a Jacob, mira, mi hijo está muy enamorado de tu hija porque, no sé si le habrá dicho, pero bueno, aparentemente ya sabían que la había violado, o sea, se acostó con ella y le quedó, dice, el corazón prendido con ella. Por favor, quiero que me la des para que ella pueda ser mi nuera. Había algo en Dina, había algo, a pesar de todo este lío, había algo que tenía diferente Dina. Y entonces Jacob le dice, lo consulta con los hijos y los hijos le dicen, sí papá, vamos a aceptar este trato, porque ellos querían hacer negocios también. Y dice, pero vamos a pedirle una condición, que ellos se conviertan al Dios verdadero, a nuestro Dios, y que como señal de la conversión se circunciden. Y entonces cuando Jacob va y le dice al rey, le dice, miren, esta es la condición que estamos poniendo, el rey dice, está bien. Vamos a empezar a adorar a tu Dios y nos vamos a circuncidar. Entonces llamó a todos los hombres del pueblo, se circuncidan todos. No sé quién habrá hecho qué doctor tenían o algo por el estilo, pero todos en un día se circuncidaron. Y como ellos eran expertos en circuncisión, sabían que a los 3 días de la circuncisión era el día que estaban más débiles los hombres y que tenían fiebre. Entonces esperaron al tercer día y Simeón y Leví entraron al pueblo y mataron a todos los hombres del pueblo, en venganza por la violación de su hermana. ¿A quién está formando Dios? Ojo, esto está en la Biblia, si quieren corrobórenlo lo que les estoy diciendo. Y después tenemos a Judá, y en Judá me voy a detener un poquito, porque Judá
¿Quién es Judá? ¿Quién es Judá? Judá viene a ser el tatarabuelo ¿de quién? De Jesús. Y Dios sabía que a través de Judá iba a venir el Mesías. A través de estos hijos, Dios, no sabemos por qué, porque cuando Dios elige a alguien, lo elige por gracia, no por obras. Y entonces Dios elige a Judá, y a través de Judá va a venir Jesús. Y Judá fue cuando estaban por matar a José, Judá parece que también había heredado la cuestión de negocios. Dice, ¿por qué en vez de matar a nuestro hermano no le sacamos provecho a esto? Y en vez de matarlo, lo vendemos y sacamos un poquito de plata. Y que se vaya a Egipto, total no lo va a ver nadie, y entonces de paso no lo matamos, no tenemos tanta culpa, y que se muera allá en Egipto sin nosotros tener que poner la mano sobre ello. Y de paso tenemos el dinero. Ese fue Judá. Y cuando ya José estaba en Egipto, Judá tenía 3 hijos, y quiero destacar, tenía 3 hijos. Tamar tenía la nuera, que era Tamar, se casó con el primer hijo se murió, y de acuerdo a la costumbre, la esposa viuda tenía que entonces casarse con el cuñado para darle descendencia al hijo que murió. Y bueno, Onán se llamaba el cuñado, se casó con Tamar, pero Onán no quería tener hijos con ella, y cada vez que querían tener hijos, Onán lo evitaba. Léanos la Biblia, hay menores acá, entonces esto es viendo una novela. No vamos a decir todo lo que hacía Onán. Entonces Onán lo evitaba, y entonces dice la Biblia que también se murió. Y entonces Judá dice, chao, esta Tamar al final es una yeta. No sé cómo le dicen en los países de ustedes, o sea, trae mala suerte. Y entonces la ley era que ahora Judá le dé al otro hijo. Y entonces estaba el hijo menor, y entonces Judá le dice, mira, mi hijo menor está muy chiquito todavía para que te dé descendencia, vamos a dejarlo que crezca y después te lo voy a entregar. Resulta que el hijo menor creció, y bueno, Tamar también habrá crecido, no sé por qué, pero no se acercó a la edad de Tamar, pero Tamar esperaba que el hijo menor ahora se case con ella, y resulta que Judá lo había prometido, pero no llegaba nunca al día, y entonces Tamar, como en todos los personajes de la Biblia aquí, que Tamar dice, muy bien, Judá no cumple la promesa, y yo sé cuáles son las características de mi suegro. Yo sé que mi suegro cuando está trabajando por allí le gusta divertirse un poco. Entonces dice, me voy a disfrazar de prostituta cuando él esté trabajando, cuando vuelva, va a pasar. Lo voy a obligar a cumplir su promesa, pero no va a ser con su hijo. Entonces Judá estaba trabajando, y cuando vuelve del trabajo, vio que estaba esta prostituta, que estaba tapada también, y entonces dice, bueno, hoy tengo ganas de sacarme un poco de energía. Y entonces dice, pide sus servicios, y entonces se acuesta con Tamar, le dice, ¿cómo te pago? No sabía que era Tamar. Y entonces Tamar le dice, dame tu báculo, dame tu bastón, y dame tu pañuelo. Y no me acuerdo qué otra cosa más le pidió Tamar. ¿Cómo? Y el sello, muy bien, gracias. Y el sello, saben muy bien la historia, muy bien. Entonces, y el sello. Y entonces dice, y yo después te voy a pagar, y cuando me pagues, esto lo tomo en garantía, cuando me pagues yo te devuelvo esto. Muy bien, Judá se va tranquilo, se va con su esposa ahí haciendo su vida y todo eso, y en eso pasan un mes, no sé, 2 meses, y dicen, Tamar está embarazada. Y cuando dicen Tamar está embarazada, todo el pueblo estaba hablando, porque de paso Judá ya no estaba viviendo con Jacob, se había apartado, estaba viviendo en otro pueblo. Y entonces dice, Tamar está embarazada. ¿Cómo está embarazada? ¿Qué pasó? Y entonces cuando se entera Judá dice, ¿cómo? Tamar está embarazada. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Y entonces dice, vamos a hacer una hoguera y vamos a quemarla. Judá, fíjense cómo actúan los seres humanos con la gente que se equivoca. Ese es Judá, es el espíritu del ser humano. Y entonces organizaron la hoguera, ya todos, ¿dónde la vamos a quemar? Acá la vamos a quemar para que todos se den cuenta que acá no somos nadie inmoral. Así que la traen a Tamar, y entonces Tamar viene tranquila, que era muy inteligente, como siempre dijimos, las mujeres son mucho más capaces que los hombres. No se enojen, hombres.
No me aplaudan mujeres tampoco, porque esa capacidad es para hacer maldades también. Entonces, cuando la están por quemar a Tamar, Tamar dice, no hay problema que me quemen, pero ustedes no saben de quién es este hijo. Y dice, yo tampoco sé, pero lo único que sé es que este bastón, este sello y este pañuelo le pertenecen al padre de este hijo. Y como esos eran símbolos que todo el mundo conocía, era como el logo de la empresa de alguien, Judá, ahí todos se dan vuelta y Judá queda en el medio de la escena. O sea, ahora la estaban juzgando a Tamar y todos se dan vuelta y ahora tiene que ser juzgado. Pero es interesante. Judá se tendría que haber puesto en la hoguera que él había preparado para cambiar a Tamar, pero dice, ay, tú eres mucho mejor, más buena que yo. Así que a mí perdónenme porque realmente me equivoqué. A ella no, a ella había que matarla. A mí, perdónenme. Y lo perdonaron. ¿Quién era ese? Ese niño que nació se llamó Fares. Y en realidad nacieron gemelos. Y por eso dijimos que Dios está formando ¿qué? Su iglesia. En Mateo 1 encontramos esto, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró ¿a quién? De Tamar a Fares y Zara. Dios, podrías haber elegido para que el Mesías venga de otra. Tenés 12 hijos y elegiste al hijo de Judá y justo que el que se ajustó con la nuera. Eligiste al antecesor del Mesías de un acto de incesto. Y con esto, ojo, alguien puede estar diciendo, ¿ves? El pastor está hablando a favor del incesto. No, estoy hablando a favor de Dios. ¿Quién es Dios? Y que conozcamos a Dios para que entendamos que Dios cuando nos elige por gracia y no por obras. Y sigue diciendo, es interesante esta genealogía, ustedes la habrán estudiado. Dice, Judá engendró, versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Y Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Y Salmón engendró de Rahab a Boz. Es interesante que las mujeres que se meten en esta genealogía son todas mujeres que no cuadran con el concepto eclesiástico de la época en cual Mateo escribió. Porque ¿quién era Rahab? Era una ramera de Jericó que escondió a los espías israelitas y cuando lo escondió, posiblemente uno era Salmón, y Salmón se enamoró de ella, ella no conocía al verdadero Dios, y después se entregó a Dios, y Dios la elige también, elige a Salmón, al hijo de Salmón y de Rahab, para que sea el antecesor del Mesías. ¿Y quién es el hijo de Salmón y de Rahab? Boz. ¿Y con quién se casó Boz? Con otra discriminada eclesiásticamente, con Ruth, que era una moabita, adoradora de ídolos, que se entregó a Dios, pero alguien podría haber dicho, para ser la antecesora del Mesías tendría que ser alguien que tenga, no sé, 5 generaciones, que tiene que ser judía de cuna. No, judía de cuna nada, porque Dios no está en eso. A Dios le interesan los seres humanos, no le interesan las etiquetas. Dios no es un Dios que pone etiquetas a la gente. La única etiqueta que tenemos es que somos seres humanos creados a la imagen de Dios, que nos equivocamos todos y Dios a todos nos quiere salvar. Y ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje de la Biblia. No hay etiquetas. No hay gente mejor y gente peor. A los ojos de Dios todos somos iguales. Nosotros ponemos esas etiquetas. Y sigue. Salmón engendró de Rahab, versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. E Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró de la que fue mujer de Urías, ¿a quién? A Salomón. Pero si David tenía más hijos para elegirlo de rey, justamente Dios elige de rey, de sucesor de David, al hijo que era el resultado de David con su amante. Al hijo del amante de David. Este Dios no me gusta. Hay que cambiar la Biblia. O sea, hay que hacer una Biblia un poquito más a nuestra cultura religiosa.
Una Biblia un poquito más adventista, una Biblia un poquito más evangélica, una Biblia un poquito más cristiana, entre comillas. No, este es el Dios de la Biblia. Un Dios que no me elige por obras, me elige por gracia. Y termina la genealogía de Jesús, dice: Jacob engendró a José, José de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Por qué aparece esto en la genealogía de Jesús? ¿Lo hubieran ocultado? No, es que esto es el Evangelio, esta es la imagen de Dios, esta es la imagen de la iglesia. Dios estaba formando su iglesia y Él quería que entendamos que la esencia de la iglesia es gracia, no obras. La esencia de la iglesia es lo que Él hace, no lo que nosotros hicimos. Ahora nadie se confunda tampoco, porque todos estamos confundidos. Y con esto no quiere decir entonces que ahora puede ser que alguien dice: yo estaba atraído por la esposa de aquel, ahora que el pastor está diciendo, o sea, está bien, sigamos con amantes. Está bien, no está bien, pero sigue con amantes. Es que el pecado te hace mal a ti. Dios no quiere salvarnos solamente de la muerte, Dios quiere salvarnos de la vida egoísta, de la vida angustiante del pecado, porque el pecado nos hace daño, el pecado nos estupidiza, el pecado nos hace tarados, el pecado nos hace pensar que si me tiro de cabeza al piso y porque yo no creo que me va a salir un chichón, no me va a salir un chichón. Y el pecado no trae felicidad. Tú puedes pensar que con un amante vas a solucionar tu problema matrimonial y no lo vas a solucionar. Estás llevando tu problema matrimonial a otro lado y lo estás agrandando incluso. Y te estás haciendo daño a ti. Y Dios quiere salvarte no solamente de la muerte, quiere salvarte de ti mismo, de la estupidez que te genera el pecado en tu mente. Porque el pecado nos estupidiza. Pero Dios quiere que entiendas que Él te ama. Y que Él está para salvarte. Y si te equivocaste, Él dice: ven a mí. Porque no es por obras, es por gracia. Entrégate de una vez por todas para que no te metas más en los enredos que te han metido a través del pecado. Deja de autodestruirte. ¿Por qué? Porque alguien puede estar pensando también aquí que ha llegado con una vida, ¿cómo se dice? Enredada. Y sí. Pero Dios ha tomado esto como ejemplo para que sepamos que Él toma las vidas enredadas para hacer las vidas para su gloria. Tamar fue una incestuosa, Rahab una ramera, Betsabé una amante y María, que aparece también estigmatizada por el chisme y los rumores de la gente. Todas antecesoras de Jesús. Porque Dios, cuando elige por gracia, no por obras. Y Dios tiene poder para salvarnos del pecado, para salir de los enredos que provoca nuestra vida confundida. Y sigue, imagínense, Dios formando su iglesia, y vamos a ver cómo sigue este hogar, dulce hogar de Jacob. Dice: cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos, si no me los das me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y dijo: ¿acaso crees que soy Dios? Es Él quien te ha hecho estéril. En la percepción de Jacob, ¿quién la había hecho estéril a Raquel? Dios. Jacob tenía que entender cosas de Dios que todavía no entendía. Por más que era profeta, por más que era patriarca, por más que estaba desarrollando su relación con Dios, había cosas que no entendía. Y él creía que Dios había hecho estéril a Raquel, y Dios no había hecho estéril a Raquel. El que había hecho estéril a Raquel era el diablo. Dios estaba para solucionar los problemas de Raquel, los problemas de Jacob, los problemas de Lea. Entonces dice Raquel, le dice a Jacob: aquí tienes mi criada Bilhá, propuso Raquel. Acuéstate con ella, así ella dará luz sobre mis rodillas y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel dio a Jacob por mujer su criada Bilhá, y Jacob se acostó con ella.
Y Bilhá quedó embarazada y dio un hijo a Jacob. Y Raquel exclamó: Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. ¿Quién había hecho justicia? Fíjense, Raquel, ¿a quién está metiendo en medio de todo de este lío? A Dios. ¿Y Dios estaba con Raquel, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora les hago una pregunta. ¿Dios desechó a Adán? No. Porque Dios no le interesan tanto tus errores, le interesa tu corazón. Y por eso Dios también aceptó a Adán, a pesar de que Adán era el resultado de la impaciencia de Raquel, a pesar que era el resultado del pecado de Raquel. Sin embargo, Dios no desecha. Y sigue diciendo: después Bilhá, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob. Y Raquel dijo: he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Ahora, cuando venía Lea y le decía: ¿cómo se llama? Ahora la miraba a Raquel y le decía: he vencido. Tomá. Imagínense en ese hogar el ambiente que había. Imagínense. Lea no se queda atrás tampoco. Y entonces cuando Lea ve, dice el versículo 9, Lea al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Zilpá y se la entregó a Jacob por mujer. Y ésta dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó: ¡qué buena fortuna! Por eso lo llamó Gad. Ahora Lea ya no lo mete a Dios en esto. Dice: bueno, soy certuda. ¿Qué está haciendo Lea? Simplemente está compitiendo con su hermana. Y sigue diciendo: Zilpá, la criada de Lea, dio un segundo hijo a Jacob. Lea volvió a exclamar: ¡qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz. Por eso lo llamó Aser. Y se sacó un montón de fotos en Instagram diciendo: soy feliz, soy feliz. Ahora les hago una pregunta: ¿era feliz Lea? ¡No! Pero tenía las redes sociales para hacerle creer a todos que era feliz, para poder hacerle sentir a Raquel que ella era más feliz, que ella tenía más hijos, que ella le ganaba. Porque así somos los seres humanos. Los seres humanos tenemos una miseria tan grande en el interior que la única manera de sentir satisfacción es rebajando a los que están al lado nuestro. Nadie va con cara de malo manejando un Ford Focus. Pero subite un Maserati y mira la cara que tenés. ¿Y sabés por qué te pones esa cara en Maserati? Porque te sentís bien de hacerle sentir a otro de que vos tenés aquello que el otro no puede tener. Nuestra felicidad está basada en hacer sentir mal a otro, en causar envidia. Esa es la miseria del ser humano, esa es la miseria del pecado. Y estamos todos en esas competencias estúpidas, compitiendo los unos con los otros para hacer sentir mal al otro, para ver quién más sobresale, quién más brilla, quién más hace las cosas. ¡Qué miseria! No nos sentimos amados como Lea y entonces hacemos eso. Ahora entran los hijos en la pelea también. ¿Por qué? Vamos a ver cómo sigue. Durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo. Allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras y se las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel dijo a Lea: por favor, dame algunas mandrágoras de las que trajo tu hijo. Porque las mandrágoras se creía que eran frutos, ¿cómo se dice? Afrodisíacos. Gracias. Eran frutos afrodisíacos. Entonces cuando encontraron las mandrágoras, que no se encontraban mucho, Raquel le dice a Lea: por favor, yo necesito eso. Y Lea, que era una buena hija de Labán, pero Lea le contestó: ¿te parece poco el haberme quitado a mi marido, que ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Y voy a hacer un alto acá. ¿A quién le está echando la culpa Lea? ¿Quién comenzó todo esto? Sí, el papá, pero ¿quién colaboró con el padre? Fue Lea. Pero Lea no estaba dispuesta a pedir perdón, y como no estaba dispuesta a pedir perdón, todavía ya no podía ser transformada. Y al no poder ser transformada, esta lucha iba a seguir todavía continuamente. Porque ahora Lea, para autojustificarse, le echaba la culpa a Raquel, cuando ella era la que había armado con su padre todo este lío. Porque así hacemos los seres humanos también. Cuando ustedes ven a alguien que está condenando a otro es porque tiene la conciencia intranquila. Y entonces, para apartar la vista de sus propios errores.
Pero entonces ahora, como les decía, Lea mostró su veta lavanera y dice, bueno, contestó Raquel, te propongo que cambio acá, bueno, las dos, porque este fue un negocio que propuso Raquel, pero Raquel sabía que Lea lo iba a aceptar. Dice, te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Y entonces Lea dice, lo voy a tener a Jacob esta noche, me va a amar. De paso, de acá quizás viene eso de vamos a hacer el amor. No viene de acá, o sea. Pero qué superficial. Hemos reducido al amor a una cama. Y eso es esta sociedad miserable. A eso hemos llegado, a reducir el amor a una cama. El amor no se hace en una cama cuando te acuestas, se hace cuando te levantas. Termina en el dormitorio. O sea, no termina, sino que continúa. Pero allí las tenemos estas mujeres confundidas. Al anochecer, cuando Jacob volvía, y Jacob parece un zoquete que no sabe qué decidir, dice, al anochecer, cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro para decirle, hoy te acostarás conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Por favor. ¿Y qué hizo Jacob? Y bueno, me alquilaste, vamos, dale. Uy, perdón. Dice, y Jacob durmió con ella esa noche. Dios escuchó a Lea y ella quedó embarazada de Dios y dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea, Dios me ha recompensado porque yo entregué mi criada a mi esposo. Fíjense lo que piensa Lea. Dice, no sé por qué piensa así Lea, pero miren, tenía una confusión en la cabeza tan grande, que dice, Dios me hizo embarazada porque yo dejé que mi esposo se acueste con mi criada. Yo no entiendo nada. ¿Ustedes entienden? Pero eso es lo que pasa con el pecado, la confusión, y cuando estamos desesperados en la vida, nuestra mente se vuelve totalmente ilógica. Y metemos a Dios en medio de todo esto incluso. ¿Y Dios se iba? No, porque cuando Dios elige a alguien, lo elige por gracia, no por obras. Porque Dios está formando su pueblo. Y Lea quedó embarazada de nuevo y dio a Jacob un sexto hijo. Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo me tratará con honor porque he dado 6 hijos. Por eso lo llamó Zabulón. Luego Lea dio a luz una hija, a la cual llamó Dina. Y por más que le dio hijos e hijos e hijos, ella siempre sintió que no era amada. ¿Cómo termina la historia? Pero Dios también se acordó de Raquel. La escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó, Dios ha quitado mi desgracia. Por eso lo llamó José. Y dijo, quiera el Señor añadirme otro hijo. Y cuando nació el otro hijo, Raquel murió. Pero justamente nace José. Y José se cría en todo este lío de familia tóxica, disfuncional. Y Dios lo tiene que llevar a Egipto. Y en Egipto Dios cumple su plan con José, porque José se transforma en el sanador de todos los problemas de esta familia. Hubo alguien que decidió poner a Dios en primer lugar, no importa las circunstancias. Hizo un alto en toda esta toxicidad que había. Y no me voy a detener en eso. Yo quiero simplemente terminar. ¿Por qué Dios eligió esta familia? ¿Por qué Dios eligió esta familia para comenzar su pueblo? ¿Por qué Dios no eligió una familia un poquito mejor? La Biblia dice lo siguiente. El Señor los quiere, está en Deuteronomio, eso, capítulo 7, versículos 7 y 8. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que le hizo
a sus padres. ¿Por qué Dios eligió esta familia? Porque Dios es fiel. Porque Dios los amaba. Porque es por gracia. Hoy tú puedes haber venido y miras a tu familia y quizás tu familia está manchada, está llena de errores. Y tú dices, yo no puedo ser elegido. Mi familia, miren todos los errores que hemos cometido. Y hoy Dios quiere decirte que Dios quiere hacer grandes cosas con tu familia. Pero si mi familia es el resultado, yo le fui infiel a mi esposa y ahora la familia que tengo es una familia nueva que al final es el resultado de mi pecado. No. Sí, puede ser todo eso. Pero Dios te toma de donde estás y te lleva a donde Él quiere. Solamente tú le tienes que dar la oportunidad y creer en su gracia. Porque no es por obras, es por gracia. Es lo que decides de acá en adelante. El pecado te ha complicado mucho la vida, pero Dios dice, aquí estoy, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y voy a hacer grandes cosas contigo a pesar de los errores que cometiste, porque tú no eres tus errores. Tú eres mis aciertos, dice Dios. Y tú eres lo que yo he planeado, que quiero que seas, a pesar de los errores. Y en tu vida yo me voy a glorificar para que se vea que no es por obra, sino por gracia. Y por eso en el reino de Dios todos tenemos oportunidades. Dios le dice a esta familia, yo estoy cumpliendo por causa de tus antepasados. Y entonces lo hago por ellos, porque les prometí algo. No es por mí, sí es por ti también. Pero es que estoy cumpliendo estas promesas, las estoy haciendo vivir en ti también. Y por eso no te he dejado. Dios escogió a Israel para traer al Mesías. Dios escogió a esta familia para traer al Mesías. Y Dios nos ha escogido a nosotros para que preparemos el camino para la venida del Mesías. Ahora, Dios le había hecho una promesa a Abraham, y ya estoy terminando. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Y por eso cumplía sus promesas con Jacob. ¿A quién le prometió Dios algo con respecto a ti? ¿A quién le prometió Dios algo? ¿Y sabes qué? Dios no le prometió a Abraham algo con respecto a ti. Aunque quizás alguien puede decir que sí. Te voy a decir lo que dice la Biblia. En Salmos 2, 7 y 8 dice, voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. ¿Hablando de quién? De Jesús. Yo te he engendrado hoy. Pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad, yo te lo daré. Dios le dice a Jesús, pídeme las naciones y si tú me pides las naciones, yo te las voy a dar. Porque es por gracia, no por obras. Es por lo que tú estás haciendo por todos ellos y no por lo que ellos hicieron contigo. Dios, mejor dicho, Dios le prometió a Jesús. Y en Jesús estamos incluidos todos. Es mucho más grande que Abraham. En Jesús todas las naciones han sido ofrecidas a Dios. Todas las naciones son elegidas en Él. Y tú eres elegido en Jesús. Tu familia es elegida en Jesús. Tu hijo, tu hija es elegida en Jesús. Solamente tienes que hablar con ellos con la seguridad de lo que Dios ha hecho. Ahora la pregunta es, ¿Jesús le pidió a las naciones a Dios? ¿Sí o no? Sí, cuando Satanás quiso entregarle las naciones a Jesús, le dijo, arrodíllate y yo te voy a entregar todas las naciones. Y Jesús dice, no me voy a arrodillar. Entonces Satanás le debe haber dicho, ¿qué me las vas a quitar? Tampoco te las voy a quitar. ¿Sabes lo que voy a hacer? La revelación de mi amor va a ser tan grande que tú no me vas a dar las naciones, ni yo te las voy a quitar. Las naciones van a querer salirte de tu lado para venir a mí, para que vean mi amor. Es la revelación de mi amor que le quita los esclavos a Satanás. Y por eso en Jesús todas las naciones han sido elegidas. ¿A través de quién Jesús va a cumplir esta promesa?
Fíjense, Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús le pidió las naciones a Dios. Dios le entrega las naciones a Jesús. Pero ahora Jesús dice toda esta autoridad. Cuando habla Jesús dice toda autoridad. Está hablando en términos reales. Dice: yo soy el rey. Y ahora Dios me ha entregado todas las naciones, pero ahora yo quiero que ustedes vayan a todas las naciones, porque todas las naciones son mías. Dios me las ha entregado. Y ustedes tienen que ir con la seguridad de que ya esas naciones son mías. Y tienen que hacerles creer a las personas que ya están elegidos en Jesús. En mí, dice Jesús, porque no es por obras, es por gracia. Y entonces, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que me han dado ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es llenar templos. La misión de la iglesia es decirle a las naciones que pertenecen a Jesús, no pertenecen a Satanás. Jesús ya salvó al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, ¿viste, pastor? Hay que creer. Sí, hay que creer, pero la salvación ya está para ellos. Las naciones ya le pertenecen a Él. Filipenses 2:9 al 11 dice: por lo tanto Dios lo elevó al lugar máximo de honor, a Jesús, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. O sea, le dio el carácter que está por encima de todos los demás caracteres. Mostró un carácter que nadie tiene. Y sigue en el versículo 10: para que ante el carácter de Jesús, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Nosotros somos simplemente instrumentos para decirle a naciones que están salvas. Pero resulta que muchas veces nosotros vamos a las naciones a decirles que están, ¿qué? Condenadas. ¿Y quién las condena? Dios. Justamente el que las quiere salvar, nosotros decimos que las condena. Y entonces la gente no sabe qué hacer, porque ¿quién quiere estar con un Dios que lo condena? Dios es salvación, Dios es amor. Dios nos salva por gracia, no por obras. Hebreos 1:2 dice: y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. ¿Cuánto le prometió Dios a Jesús? Todo. ¿Por qué? Por herencia. Les hago una pregunta: ¿Jesús heredó el mundo o no? Hermanos de Forest City, ¿qué les parece si salimos a decirle al mundo que ya están salvos? Que lo crean, que son herencia de Jesús. Pero cuando el mundo nos diga: pero es que yo he cometido tantos errores, no es por obras, es por gracia. ¿Cómo cambiaría el mundo de rápido si predicaríamos realmente el amor de Dios? Si predicaríamos quién es Dios, si predicaríamos la intención de Dios para con el mundo, en vez de predicar con soberbia y decir: ustedes están perdidos a menos que vengan a nuestra iglesia. Qué confundidos que hemos estado, hermanos. Debemos pedir perdón a Dios porque hemos pisoteado el Evangelio por tanto tiempo. Es necesario que levantemos a Jesús. Y cuando levantemos a Jesús, nos vamos a dar cuenta que la salvación es por gracia y no por obras. Que Dios te bendiga.